A principios de 1996, el boletín militar ruso Air Fleet publicaba una fotografía en la que se retrataba una reunión entre los altos mandos militares y los jefes de la industria de la aviación del país euroasiático. En una mesa, frente a ellos, dos modelos a escala de aviones de combate. Por un lado, una versión mejorada del en ese entonces conocido Flanker o Su-27. Del otro, un misterioso caza de color negro y con las alas invertidas. Una imagen que causó revuelo y especulación en la prensa especializada internacional, porque se creía iba a ser un avión superador del avanzado y flamante F-22 Raptor estadounidense. Se trataba, por supuesto, del Su-47 ruso, oficialmente apodado Berkut o en español Águila Dorada. En septiembre de 1997, un año después de la publicación de esa fotografía, que a día de hoy no se sabe si fue accidental o intencionada, el Su-47 realizaba su primer vuelo en una base aérea a las afueras de Moscú. Un evento que, curiosamente, tuvo lugar apenas unas semanas después del primer vuelo del Raptor F-22 norteamericano, en la base aérea de Dobbins, en Georgia, Estados Unidos. Uno de los dos cazas sigue en servicio en la actualidad con alrededor de 200 aeronaves operativas. Del Su-47 solamente se construyó un prototipo y nunca llegó a producirse en masa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué inclinó a Rusia a cancelar y discontinuar este proyecto en el que llevaba invirtiendo varios años de desarrollo? Quédate con nosotros que en los siguientes minutos te vamos a contar todo el detrás de escena de esta aeronave que prometía revolucionar la industria de la aviación militar internacional y que quedó prácticamente en la nada. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal ni de activar las notificaciones. Comencemos, como corresponde, por el principio. El proyecto del Sukhoi Su-47, previamente conocido como S-22, Su-27KM y S-37, empezó a desarrollarse durante la década del 80. La Unión Soviética, en aquel tiempo, introdujo los cazas Su-27 y MiG-29, ambos de cuarta generación, en la histórica carrera armamentística en contra de Estados Unidos, que ya disponía de sus F-15 y F-16. Los rusos, sin embargo, no se quedaron con los brazos cruzados y empezaron a pensar ya en esos años en una próxima generación de aviones de combate. Entre los proyectos presentados estaba el de la empresa Sukhoi, que decidió explorar el radical y revolucionario concepto de las alas barridas hacia adelante. Esta idea ya había sido inicialmente acuñada por los nazis durante los años de la Segunda Guerra Mundial en el prototipo de avión bombardero Junkers Ju-287. La teoría era que la posición invertida de las alas incrementaría de manera considerable la maniobrabilidad de la aeronave, sobre todo a reducidas velocidades y en pronunciados ángulos de ataque. Mejoraría también la resistencia y la estabilidad en giros, reduciría la distancia necesaria para los despegues y permitiría ampliar su rango de alcance al disminuir la resistencia del aire. Más teniendo en cuenta que estas virtudes aerodinámicas le darían fácilmente una ventaja al caza ruso en un combate cerrado contra aviones similares pero de diseño convencional. No obstante, esas virtudes trajeron aparejado un gran problema. Como también lo notaron los estadounidenses en su prototipo propio de ala invertida, el X-29, el peso acumulado en las alas durante vuelos de alta velocidad era mucho mayor que el generado en su diseño convencional. Por ende, esto llevaba a deformaciones del material y en consecuencia a fallas estructurales. De todas maneras, los rusos consiguieron contrarrestar temporalmente el problema cambiando el material de fabricación por una composición de fibra de carbono, algo que lo hacía más resistente.
Pero como si esa primera dificultad no hubiese sido suficiente, luego llegó el colapso y la disolución de la Unión Soviética. Esto conllevó una dramática reducción económica en el presupuesto destinado a defensa, y teniendo en cuenta que los materiales como la fibra de carbono eran extremadamente caros, el Estado ruso se vio obligado a guardar el desarrollo del Su-47 en el cajón de los proyectos cancelados. Sorprendentemente, la historia de esta aeronave de ala invertida no termina ahí. Como la empresa Sukhoi consideró que el proyecto estaba lo suficientemente avanzado, consiguió los fondos necesarios para terminar de fabricar el único prototipo que hoy conocemos y que ha participado de varias demostraciones aéreas rusas. Pero no pasó de eso, porque cuando Rusia estuvo en condiciones nuevamente de desarrollar un avión de combate de quinta generación, ya estaba en marcha el proyecto de su sucesor, el Sukhoi Su-57. Vale destacar igualmente que el actual y renombrado caza invisible ruso se ha valido de mucha tecnología del Águila Dorada, con la excepción, por supuesto, de las alas invertidas. Y hablando de tecnología, se preguntarán ustedes con qué características contaba el Su-47 para haber causado tal sensación a finales de los 90. Con un costo estimado de $70 millones por unidad, este avión monoplaza mide casi 23 metros de largo, algo más de 16 metros de ancho y 6.36 metros de altura. Puede alcanzar una velocidad máxima de 2.500 km por hora y tiene un peso que varía entre las 16 y las 35 toneladas. Siendo el mínimo su peso vacío y el máximo su capacidad de carga en el despegue. Por otra parte, cuenta con dos motores turbofan Perm Aviat-Vichatel D30 F6. En lo que se refiere a armamento, el Su-47 tiene capacidad para disponer de más de 10 misiles. Entre ellos podemos mencionar misiles aire-aire como los R-77, R-77PD, R-73, K-74 y misiles aire-tierra como los X-29T, X-29L, X-31A, KAB-500 y KAB-1500. Además, presumiblemente, dispondría de 1 o 2 cañones para combates cerrados. El Águila Dorada se concibió también con un avanzado sistema de control de vuelo de interfaz electrónica e incluso en su infraestructura se le atribuyó el uso de material absorbente de señales de radar. Estas dos características, principalmente entre algunas otras, fueron las que se tomaron como punto de partida años después para su sucesor. Hasta hay quienes aseguran que el Su-47 no es más que un prototipo del actual Su-57. Para terminar, diremos que Rusia parece no haber abandonado su deseo de añadir a su flota aérea un avión de ala invertida. Tal es así que en diciembre de 2015 voló por primera vez un prototipo biplaza llamado SR-10, cuyo diseño también aplica el concepto de alas barridas hacia adelante. Este modelo, a diferencia de su fallido antecesor, fue pensado solo para entrenamiento. 2 años después, la empresa anunció que, además, había producido una versión no tripulada de la aeronave. Sin embargo, el destino parece serle adverso a las alas invertidas rusas, ya que por falta de inversión gubernamental, la empresa se habría visto obligada a suspender la evolución del proyecto en septiembre de 2018. En fin, el Su-47, que parecía posicionarse como el futuro de la aviación militar a finales de la década del 90 con su radical y revolucionario diseño, no fue más que un espejismo ruso, una prueba de ensayo y error, o bien, para los más optimistas, un escenario intermedio para llegar al prometedor Su-57.
Y ahora llegó el momento de preguntarles a ustedes, teniendo en cuenta la avanzada tecnología con la que se dispone en la actualidad, ¿crees que Rusia debería volver a desarrollar un modelo de caza con alas invertidas? ¿O es algo que debería quedar por siempre en el pasado? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos el mundo militar. Esto es Militarmente. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.